Saludos amigas y amigas, gracias por estar aquí en su segmento Aprende con el Doc. Gracias por compartir con todos sus familiares y amigos el contenido que ponemos en este canal para que todos y todas nuestras pacientes pues puedan ir aprendiendo sobre el proceso de la cirugía plástica. El día de hoy tenemos a una persona muy especial, ya que es nuestra vascular de cabecera en el equipo del Team Ulerio, nuestra querida Elsa Royan. Hola, Elsa. Hola, Jairo. Encantadísima de estar aquí, de poder comentarles a ustedes un poquito lo que es la cirugía vascular y cómo soporta la cirugía plástica. Mira, realmente es un gran soporte, ya que muchos pacientes no entienden que la mayoría de situaciones que pueden provenir de una cirugía plástica empiezan o terminan a nivel vascular. Háblame un poquito de eso. Así es. Mira, la cirugía vascular es lo que se encarga de todo el tema circulatorio. Entonces, la circulación, cuando tenemos cirugías prolongadas, cirugías que requieren mucha manipulación, pues entonces la circulación se estanca un poquito. Entonces, tiene que ser un paciente que esté muy sano a nivel vascular o que en dado caso sea evaluado, porque si tiene alguna condición hay que dar un tratamiento previo o dar unas ciertas recomendaciones para evitar cualquier complicación. Y esos pacientes que ya tienen una patología de base diagnosticada. Los pacientes que ya tienen insuficiencia venosa, que suele ser lo más común diagnosticado, pues no, por tener este diagnóstico, no necesariamente tenemos que cohibirnos de hacer una cirugía plástica, pero sí es súper necesario que sean evaluados por un cirujano vascular. ¿Por qué? Porque depende el grado de insuficiencia venosa que tengan. Lo podemos manejar con medias de compresión, prolongarle un poquito más, indicar unas ciertas terapias neumáticas, movilización o incluso algunos tipos de medicamentos para prevenir la complicación más temida por todos, que es la trombosis. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre la arañita vascular, que la gente dice que es la telangiectasia, junto con la insuficiencia real? Bueno, mira, eso cuando ya tenemos arañitas vasculares, que se llaman así arañitas, son las telangiectasias, hablamos de enfermedad venosa. Eso puede ser algo tan simple como un problema genético en el que, o sea, una cosa genética que tu familia, tu mamá, tu abuela, tu padre, tú lo hayas heredado y no tengas una enfermedad de base, o puede ser que tú tengas una insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa a veces no se ve y está en las venas de dentro. Entonces, por eso es muy importante a todo paciente que ya empiece a dar signos como arañitas, hacerle una sonografía antes Doppler, de la cirugía. Antes de la cirugía, claro, para descartar que no tenga una enfermedad, una insuficiencia venosa. Y en caso de que demostremos que tiene una insuficiencia venosa, depende ahí el tratamiento que vamos a dar. Previo a la cirugía. Lógicamente. Y algo importantísimo es, esas pacientes que están allá, en Estados Unidos, en Europa, que quieren hacerse cirugía plástica, ¿qué deben de hacer antes de, como modo preventivo, para cuando lleguen ya poder evaluarlas y poder saber si son candidatas o no? Pues siempre deben venir con unas medias de compresión puestas. Durante el vuelo. Durante el vuelo. Eso es lo más importante. Si tienen una valoración de sus médicos de allá o si tienen alguna historia clínica, es muy importante que lo digan. Porque muchas veces el paciente no le da importancia a eso. Alguna vez fue al vascular, le dijeron que tenía una insuficiencia venosa, pero son pacientes que no se están tratando, llegan aquí, no lo sabemos, no te lo cuentan. Entonces es muy importante que antes de usted hacerse una cirugía plástica, vaya a su médico de cabecera o a su vascular, si ya tiene la enfermedad, le pide un historial y ya viene con ese... Eso nos funciona aquí a nosotros. Eso a nosotros nos da una seguridad, porque tú como cirujano plástico ya sabes que esa paciente tiene un problema. Muchas veces vienen, tú le haces la historia a través de internet y no, a mí no me pasa nada. Pero luego llegan y tienen unas venas varicosas muy prominentes y tú le dices, ¿y eso no te lo ha chequeado un vascular? Ah, sí, yo fui una vez. Entonces, es muy importante que si usted sabe que tiene un problema vascular o si tiene familiares que tengan un problema vascular, vaya primero, ¿para qué? Para que le pongan su media. Y ya usted venga con su media puesta en el avión. Una pausa ahí.
sus medias, ok. Pero ¿qué tipo de medias? Porque yo sé que hay diferentes grados. Claro, pero por eso te digo, vayan a su médico El para médico que que le se la pone, tú no ponga. puedes ir a la farmacia y Tú decir, dame no, una media tal. no. Ok. Siempre tiene que ser evaluado por un cirujano vascular. Ok. Porque las medias pueden ser algo tan sencillo como una media de viaje de una gente que no tiene problemas vasculares, pero eso te lo tiene que decir un médico. Porque tú no lo sabes. Lógicamente Y no. no vale la media del vecino, ni la de una amiga que operaron y le pusieron una media. Sí, porque cada patología es independiente. Cada enfermedad es totalmente diferente. Entonces, esa historia es lo que nos va a ayudar a nosotros a cuidarnos y a cuidar al paciente de que no se complique. Claro. ¿Y qué estudios, ya que el paciente llegó al país, qué estudio, para que los pacientes sepan, le hacemos desde el punto de vista vascular para hacer diagnóstico o prevención? El Doppler. Una sonografía Doppler venosa de miembros inferiores es obligatoria. Okay. Y más esos pacientes que han venido en avión. ¿Por qué? Porque muchas veces en esos viajes en avión es que vienen las trombosis. Por eso te digo que viajen con su media puesta de antemano. Explícale un poquito ese tema del avión, que la gente siempre me dice, pero doctor, ¿cómo va a ser que si yo vengo de Estados Unidos o de Europa tengo que esperar que 5 días para operarme? ¿Pero por qué tanto tiempo? Eso es sumamente importante. Mira, en el avión pasan dos cosas. Primero, el paciente está muchas horas en una posición fija, sin moverse. Y la segunda es que cambia la densidad de la sangre, o sea, la viscosidad se vuelve un poquito más espesa, para que me entiendan, por la presión que genera la cabina del avión. Totalmente. Si ustedes se fijan, esas cosas no las vemos, pero fíjense que cuando estamos en un avión, la piel se reseca más, usted se tiene que poner crema, se le parten los labios, se le reseca la nariz. Hay ciertos cambios, esos se ven y hay otros que no se ven, y la viscosidad, la densidad de la sangre es una de ellas. Entonces, si ya tenemos un problema de base que a lo mejor desconocemos, no sabemos que tenemos eso, estamos muchas horas sentados y encima tenemos ese cambio de densidad en la sangre, pues y lo entramos entonces, rápido a un quirófano. Y lo entras rápido a un quirófano, hacerle un procedimiento, entonces tú estás sumando cosas. Suma de Eso es, factores. si yo nada más he hecho un boleto en la lotería, es menos probable que me lo saque que si he hecho 1000. Claro, totalmente. Entonces hay que ir quitando esas probabilidades. Entonces le hacemos el Doppler vascular al paciente previo a la cirugía, entonces ahí tú determinas si es apto o no es apto. Exacto. Para que un paciente no sea apto, tiene que tener unas enfermedades ya severas. Yo te iba a preguntar, ¿cuáles son las condiciones Exacto. que te dan no apto para una Porque cirugía tú sabes plástica? que nosotros evaluamos muchos pacientes y si hay que hay pacientes que tienen una enfermedad venosa severa, o sea, tienen una insuficiencia venosa, tienen unas venas varicosas, unos cordones, pues ese paciente tiene muchas posibilidades de complicarse. Claro. Entonces es un paciente que tú lo pones como un paciente de alto riesgo. Entonces esos pacientes generalmente es mejor tratarle su problema de base, que es su enfermedad venosa, primero antes de someterle a una cirugía. Eso no pasó con una chica que tú hasta la operaste. Exacto. Y después yo la pude operar. Y después, al mes, ya se puede operar de su cirugía plástica. Entonces le estamos quitando un riesgo muy alto. Y esas pacientes que se inyectan las venas con algún esclerosante, con alguna sustancia que tú eres la que sabes, Sí. que le ponen de que para mejorarle las arañitas vasculares, ¿qué riesgo tiene eso para la cirugía plástica? Mira, cuando son arañitas vasculares nada más, eso no es un riesgo mínimo. No. O sea, eso no te implica a ti ningún problema para Aunque después se le poder inyecte. operar. Si le inyectaron la semana anterior, pero si son arañitas. Ok. Porque hay que tener mucho cuidado porque la gente a lo mejor te dice, me inyecté. Y son cordones venosos que ya se inyectan con espuma, que ya es un tipo de intervención. Y entonces eso sí, que ya lleva otra implicación para la cirugía. Eso sí tienen que esperar más tiempo. Ok. Ok, Y esas entonces- pacientes que se hicieron cirugía en las venas, ¿son candidatas para una cirugía plástica o no? Claro que sí, porque un paciente que ya está operado de las venas y Ya no que ya tiene problema. solucionó su problema, es un paciente que tiene un riesgo, el mismo riesgo que tiene cualquiera que no tenga un Normal. problema. Porque todo tiene riesgo en la vida. Lógicamente. Pero ya tiene un riesgo normal. Ok, Porque y- ya se operó y ya solucionó el Y problema. la paciente que tuvo un trombo, ya sea en las piernas o a nivel más alto, ahí, explícame un poquito eso. Digo porque me ha tocado pacientes. Ay, doctor, es que yo hace 3 años tuve un trombo, tuve en anticoagulante vía oral por tanto tiempo, pero ya yo estoy bien. Te digo, Claro. tengo una paciente que evalué hace una semana y yo le dije que no, porque Exacto. Pero explícame tú para que la gente sepa por qué sí, por qué no. Mira, eso es un riesgo muy alto, porque el que ya ha tenido esa enfermedad es mucho más predispuesto, o sea, tiene un 70% más de probabilidades que De hacerlo desarrollarlo nuevamente. que alguien que nunca lo haya hecho.
¿Ok? Ok. Entonces, hay que ver en esos pacientes cuál fue esa causa. Claro. Porque hay causas que son provocadas y causas que son del mismo cuerpo. O sea, por ejemplo, un viaje o un golpe o una inmovilización, un paciente que ha tenido un yeso, que te hace una trombosis, pues ya tú sabes que muy probablemente fue por el yeso o muy probablemente fue por el viaje. Pero hay pacientes que te hacen trombosis de la nada. Entonces, esos pacientes generalmente... O que puede ser medicamentoso. O por medicamentos. Por tema de anticoagulación. De que le ponen cosas para que no sangren. Que eso es algo muy importante también, porque ahora sé que se está usando mucho en la cirugía plástica el ácido tranexámico. Tranexámico, sí. Para parar los sangrados y que hagan menos hematomas, pero eso es muy trombogénico. Claro. Entonces, si es un paciente que ya ha tenido un trombo, que se le pone ese medicamento porque hizo un hematoma y que encima no se está movilizando, es un paciente que tiene muchas probabilidades de hacer un trombo otra vez. Otra vez. Y ese paciente que se le pone el ácido tranexámico, te digo porque realmente es un tema súper de moda en la cirugía plástica. Está muy de moda ahora. Ajá. Ese paciente que se le pone el ácido tranexámico 30 minutos antes de entrarlo a quirófano, ¿tiene un riesgo agregado por el medicamento o porque tenga una patología de base? O sea, que si no tiene patología de base y le ponemos el ácido tranexámico, ¿no tiene ningún riesgo agregado o sí? Bueno, sí, tiene un riesgo agregado, claro. Ok. ¿Cómo tiene es? un riesgo agregado, pero si tú a eso le sumas una enfermedad de base, se lo está duplicando. Okay. Se van como sumando cartas. Suma de factores otra vez. Exacto, suma de factores. Okay. Entonces, nosotros tenemos que tratar de controlar los factores. Entonces, si es un paciente que realmente nunca te ha hecho ningún trombo de nada, que no tiene enfermedad venosa, que nada, bueno, pues tú se lo puedes poner a una dosis bajita y probablemente no pase nada. Okay. Ahora, si es un paciente que ya ha tenido trombo y tú le pones ácido tranexámico, es muy probable que te lo vaya a hacer otra vez. Y es lo mismo como factor de riesgo, el paciente que desarrolla un TEP al que desarrolla un trombo a nivel superior. El que te desarrolla un TEP, que es un tromboembolismo pulmonar, es un paciente de muy alto riesgo. De muy alto riesgo. Un paciente Son que iguales. Ya tendría que considerarse mucho el tema de la cirugía plástica. Te digo porque muchas pacientes me dicen, no, doctor, es que lo mío no fue en el pulmón, lo mío fue en las piernas. Eso no importa, porque es que de las piernas que se va para el pulmón. Lógicamente. Cuando ya la ha tenido en el pulmón, entonces si el pulmón está más susceptible para poder volver a hacerlo. También. Lógicamente. O sea que es más todavía. Okay. Pero la que te hizo un trombo en las piernas, tú la tienes que tratar como si fuera un tromboembolismo desde el punto de vista de plástica. Claro. Porque es que el trombo que se formó en la pierna es el mismo que se va a ir hacia arriba. Totalmente. Lo que pasa es que a lo mejor en esa paciente... No te digo porque la gente lo minimiza. Es que lo mío no me fue en la pierna, No, a lo doctor. mejor esa paciente tuvo la gran suerte... Bien, yo estaba bien. No, ella tuvo la gran suerte de que ese trombo no se fue. Porque lo cogieron a tiempo, porque lo trataron a tiempo. Un buen diagnóstico a tiempo. Un buen diagnóstico a tiempo o que papá Dios le ayudó. Claro. Pero el que se forma en la pierna es el que se va para el pulmón, es el mismo trombo. Ok, mire, súper importante, te digo porque muchas veces los pacientes a nosotros nos lo minimizan como, no, lo que pasa es que el trombo mío fue en las piernas, doctora. A mí se me inflamó una sola pierna, ni siquiera fueron las dos. Es que es una la que no, yo te digo, porque esto es un asunto para que los pacientes sepan, tú sabes. Claro. Fue una sola pierna, doctor, y yo respiraba bien, estaba bien, o sea que al final es lo mismo. Es lo mismo. Y además hay muchos microtromboembolismos pulmonares que pasan desapercibidos. Claro. Y nos damos cuenta cuando el paciente se complica. Y es lo mismo para una cirugía corporal, es el mismo riesgo para una cirugía corporal que para una cirugía facial. Te digo porque tuve una señora que le iba a operar la cara. Al final yo volví y le dije que no. Pero la señora estaba incómoda conmigo porque dice, doctora, hace 10 años de eso y usted me va a operar la cara y usted no quiere. Entonces, explícame un poquito de eso. Si es lo mismo para una cirugía corporal amplia, cruenta, que para una cirugía facial que es más local. No, no es lo mismo. Cada cirugía tiene un riesgo diferente. ¿Por qué? Porque en una cirugía facial el paciente tiene una movilización precoz del cuerpo. No tiene una limitación como la tiene con una cirugía abdominal o glúteos, que se le pone una faja también y las fajas también cambian el manejo de la sangre. La dinámica del movimiento de la sangre. Claro. Un paciente que tú le operas la cara, ese del cuerpo para abajo, ella va a tener una movilidad. ¿Y si tuvo su patología anterior? Sí, se hace, claro, bueno, se le hace una evaluación. Tiene un riesgo todo el que pero ya ha no tenido una enfermedad. Pero no es el mismo que de la cirugía corporal. Pero no es el mismo de la cirugía corporal. Para decírtelo de alguna manera, una paciente que a lo mejor haya hecho un tromboembolismo porque haya hecho un trombo por un yeso que le pusieron y que ya se haya estudiado y que ya se sepa que ella no tiene ningún problema de la sangre y que ella está bien y no ha vuelto a hacer ninguna otra enfermedad y tú la vas a operar de la cara, se podría hacer. Se podría hacer. Con un riesgo, no riesgo de la población normal, claro, pero un riesgo moderado. Claro. Ahora, una paciente que te hizo un tromboembolismo,
que a lo mejor tiene un tema de la sangre y que se va a operar abdomen, glúteo, toda esa cosa. Entonces ahí sí ya Es no. una paciente de muy alto riesgo, Ok. porque muy probablemente que te lo vaya a hacer otra vez. Ok. Entonces depende. Por ejemplo, la cara y las mamas no son tan trombogénicas como lo que es abdomen, glúteo y miembros inferiores. Importantísimo eso. ¿Y cuál es la diferencia a los pacientes entre ponerle, otra vez te lo pregunto porque me lo han preguntado los pacientes, una pastilla como anticoagulante postoperatorio o una inyección como anticoagulante? Es lo mismo. Al final. Es lo mismo. Lo que pasa es que antiguamente había unas pastillas que tú tenías que ponerlas junto con la inyección unos días, en lo que los niveles llegaban en sangre, pero ya los nuevos anticoagulantes orales que tienen más de 20 años, ya no son Ok. nuevos, pero No se les son tan siguen nuevos. llamando así, Ok. tienen una efectividad inmediata. O sea que es exactamente igual que poner una inyección. Ahora, ¿qué pasa? Que generalmente en el transoperatorio, generalmente usamos inyecciones porque son de más fácil manejo. Intraoperatorio, un paciente dormido no le va a dar una pastilla, Claro. pero para la casa con pastillas se pueden manejar perfectamente. Igualito que con una inyección. Igualito. Nada más que sería un poquito más de tiempo, porque la inyección la ponemos por 7, dependiendo de la cirugía, 7, 10, 14 días. Sí, no, dependiendo de la cirugía es el mismo tiempo, o sea, porque es se una le pone por el mismo anticoagulación, tiempo. exacto, y Ok. tiene una duración igual. Te digo porque en el COVID usamos muchas pastillas, Sí. porque no habían inyecciones en el país. Ah, ok. Entonces, cuando pasó el COVID, llegamos a utilizar con muchos pacientes pastillas como anticoagulante. Entonces, yo siempre me quedaba con esa incógnita. No, yo de hecho, fíjate que en los pacientes que son de alto riesgo, por ejemplo, de riesgo moderado, yo cuando les indico la anticoagulación postoperatoria, que te pongo extender un poquito por 30 días, por 20 días, dependiendo la cirugía que sea, generalmente se la pongo en pastillas siempre. Siempre. Casi siempre. Porque es que es más cómodo para el paciente. Y entonces tú te aseguras que el paciente va a cumplir más con el tratamiento. Sí, porque claro, una inyección es más doloroso, Una inyección hacen es más hematoma. dolorosa. Exacto. Ok. Y además a veces se la tienen que pinchar en la barriga, y en la barriga justamente que están operadas. Claro. Entonces es mucho más cómodo darle una pastilla. Hay pastillas que son 2 veces al día, pastillas que son 1 vez al día, dependiendo cuál sea el medicamento, Ok. Rivaroxaban o Apixaban, pero es exactamente lo mismo. Ok, y estas pacientes que ya operamos y que tienen una patología de base, solamente con el uso de la anticoagulación inyectada está bien, o a esa paciente nosotros debemos de recomendarle algo más. En ejemplo, en el caso mío, yo le pongo a que deambulen, Exacto. Deambulación precoz. que hagan los ejercicios respiratorios, que se pongan la inyección, que tomen mucho líquido. ¿Qué más como consejo se le puede La dar? media. Perfecto. las ¿Y medias. las medias? Claro, y las medias. Las medias son obligatorias. Yo les digo a pacientes de alto riesgo o moderado alto, mientras usted tenga la faja abdominal puesta, tiene la media puesta también. Porque entonces, claro, ustedes a lo mejor están 2, 3 meses con faja y la media nada más se la quieren poner una semana ellas. Y Sí. dicen, no, pero bueno, no. Si usted es paciente de moderado o alto riesgo, mientras usted tenga la faja puesta, ¿Sabe qué me ha pasado tiene que tener la personalmente? media Pensándolo puesta. yo ahora en lo que tú dices. Pacientes que ya hemos operado, se van con sus medias, llegan a su país de origen y a los 45, 50 días, a un mes y alguito, se le inflaman los pies. Claro. Tenían una patología de base con la cual pudo hacerse la cirugía sin problema, todo, pero ya en ese tiempo, entonces, doctor, pero se me hincharon los pies y ya hacen 50 días de la cirugía, casi 2 meses. Sí, pero yo te voy a explicar. Ahí pasa otra cosa, Ajá. que la gente no piensa en eso. Y es que estas pacientes que están recién operadas tienen una movilidad limitada los primeros meses. Si es una paciente que antes hacía ejercicio, en esos meses no puede estar haciendo ejercicio. Claro. No se mueven con la misma frecuencia. Y nosotros necesitamos la bomba muscular para mantener la circulación activa, que es ese músculo que tenemos aquí en la pantorrilla, lo que aquí le llamamos la batata, que son los músculos gemelos. Esos músculos, cuando están activos, son los que hacen que la circulación fluya. Cuando esos músculos no están activos, la circulación enlentece y se hinchan las piernas. Por eso se le hinchan las piernas a los pacientes encamados, por eso se le hinchan las piernas a los pacientes que están en silla de rueda y por eso se le hinchan las piernas a los pacientes que están postoperados y en reposo. Y por eso nosotros a los pacientes en el transoperatorio le ponemos pues la medida de compresión neumática intermitente. Precisamente, eso es tratando de excelente. simular lo que sería la función La muscular. bomba muscular, exacto. Ok. Pero eso tú se la pones aquí. Sí, Cuando no. la paciente se va, allá nadie se No, la no, pone. sus medias por 30 Y días. su media. Y si no usan la media, entonces se le hinchan las piernas.
Excelente. Entonces, los masajes ascendentes, la movilización precoz, las terapias de compresión neumática, las medias de compresión, eso es lo que te va a ayudar a que esa pierna no se hinche en esos Y primeros esas meses. pacientes que me llaman y me dicen, doctor, yo voy a beber un diurético para bajar la inflamación de las piernas. No, porque esa inflamación no es... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero explícaselo, o sea, nosotros lo sabemos, pero yo quiero que tú me digas por qué, Ok. para que la gente entienda de que el tomarte un diurético luego de ese proceso no te va a ayudar. No, porque mira, esto es por permeabilidad del vaso sanguíneo. O sea, la vena está congestionada. La sangre en las venas de las piernas tiene que ir desde abajo hacia arriba. Cuando hay algún obstáculo que le está impidiendo que suba de manera natural, tenemos el primer obstáculo natural es la gravedad de la Tierra. Todo va para abajo. Ella tiene que subir. Entonces Claro. tú aquí arriba tienes una faja que te está impidiendo que suba con normalidad. Claro. Abajo no te está moviendo, con lo cual no está activando la mama muscular. Entonces es una sangre que está estancada abajo. Eso no tiene nada que ver con diurético. La vena empieza a distenderse y esto, para que me lo entiendan de una manera simple, imagínate que yo tengo una tela de licra. Cuando yo le extiendo mucho, esos hoyitos como que se crecen. Ujú. Pues por ahí empiezan a salir esos elementos inflamatorios de la sangre y eso es lo que hace que se me Y al inflame la final los pierna. diuréticos te van a sacar El líquido del vaso sanguíneo. del vaso de adentro, sanguíneo, no de afuera. No de afuera. Es súper importante, te digo, porque ahorita, antes de venir acá, hablaba con una paciente y me estaba comentando de eso. Me decía, doctor, tengo un poquito la pierna inflamada y los brazos. Me dice mi mamá que me beba un diurético para que eso se me arregle. Y yo le dije, no, No. de ninguna manera. No, porque entonces, ¿qué pasa? Que este líquido que es de extravasación venosa está cargado de proteínas. Entonces, que esto no es lo que sale. Entonces, lo que pasa es que cuando el paciente se toma estos diuréticos, en el primer momento mejora, pero luego hay un efecto rebote y la inflamación que viene posterior es peor. Claro. Entonces, Y aparte estos se pacientes deshidrata innecesariamente. No indicamos, o sea, tan contraindicado Totalmente. los diuréticos. Excelente. Y como recomendación final, Elsa, para todas esas pacientes que nos están viendo, que están planificando su cirugía plástica, dámele algunos consejos antes de que puedan venir. Y antes de que me diga eso, ¿qué importancia tiene, que se me estaba pasando, y eso es un detalle muy importante, el Doppler postoperatorio para poder enviar la paciente al recovery? Ok. Mira, la primera pregunta No, era... respóndeme esa primero y después la otra. Ok, primero, Ajá. el Doppler postoperatorio. En el Doppler postoperatorio vamos a ver cómo quedó esa circulación después de, por ejemplo, sobre todo en cirugías abdominales, después que ya aumentamos la presión del abdomen. ¿Ok? Entonces vemos cómo está el flujo y descartamos que no haya trombosis, porque cuando se hinchan las piernas, lo primero que uno piensa es en trombosis. Claro. Y entonces ya estamos hablando que hay otras condiciones por las cuales la pierna se hincha. Entonces es muy importante hacer ese Doppler para tener la seguridad de que no es por trombos. Ok, y cuando el paciente llega al recovery, ¿qué medidas toman para ayudarlas en ese proceso? Ok, una ya cosa- que tenemos un recovery. Sí, tenemos un recovery. En recovery es muy importante que el personal esté capacitado para la movilización precoz en las pacientes que puedan moverse, para poder ponerle sus botas de compresión neumática en las pacientes que tengan una movilidad limitada, que los medicamentos sean los precisos para cada paciente, porque como ya hemos venido comentando durante el programa, no todo el mundo necesita el mismo tratamiento. Lógicamente. Hay quien necesita un tratamiento anticoagulante, hay quien necesita una extensión de esas medias, hay quien necesita más movilidad que otra. Entonces, todas esas cositas tienen que ir bien, o sea, tiene que saberse bien lo que se va a hacer e individualizar a cada paciente. O sea, no es porque, mira, yo me operé de cirugía plástica, a mí me toca, a todita le vamos a hacer lo mismo. No, lógicamente. Cada quien tiene que hacerse Además, su eso se Doppler. calcula por kilogramo de peso y todos los Exacto. detalles. Entonces, la anticoagulación se calcula por kilogramo de peso, la movilización, dependiendo del tipo de cirugía, es diferente, las botas de compresión neumática, todo eso. Ok, ¿y como recomendaciones? Como recomendaciones, la actividad física es lo primero. Es bueno que antes, inclusive de venir a hacer su cirugía plástica, ya empiecen a hacer sus ejercicios, sobre todo sus ejercicios cardio, para ir activando esa bomba muscular y venir en la mejor condición física posible antes de hacerse su cirugía. Y como comenté, todo el que va a venir en avión, que se ponga sus medias de compresión en el avión, que vaya Mira, primero. te voy a decir algo, pero que te interrumpa. Es un detalle súper importante que desde el día de hoy en adelante yo lo voy a tomar en cuenta para decírselo a mis pacientes que vengan con las medias puestas, porque nosotros se las ponemos en el preoperatorio, en la Claro. oficina antes de la cirugía,
pero nunca cuando vienen de allá. O sea, que es en un el detalle avión. que lo vamos a tomar Eso muy es en un cuenta. detalle muy importante porque yo recibo muchos pacientes que no precisamente sean de cirugía plástica, pacientes que vienen de turismo y que llegan al país Con una situación. con una situación desde el momento que llegan. Nosotros tuvimos una, yo me acuerdo, esa pobre señora no disfrutó ni un día de sus vacaciones. Ni un día, porque llegó y del día que llegó le empezó a doler la pierna, se le hinchó, Problema. la familia entera en el resort y ella ingresada con una Wow. trombosis. Para que sepa. O sea que, y las trombosis pueden ser de algo sencillo a algo complicado que tengamos que intervenir, sacar trombos, aspirar. O sea que se puede complicar Totalmente. bastante. Y lo podemos evitar poniéndonos nuestra mediecita. De verdad, Elsa, encantado de que estés aquí. Yo encantada de estar aquí. Información muy precisa y de verdad muy importante. A todos ustedes, compartan este video con sus amigos y familiares, comenten en la caja de comentarios para nosotros poder seguir haciendo pues contenido así de valor para que les sirva a todos. Gracias por estar en su segmento Aprende con el Doc.